Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que son 10 señales de advertencias, 10 señales de advertencia que nos pueden hablar acerca de que tenemos el Alzheimer. Pero no nada más en la parte de esa advertencia, sino también quiero que lo comparemos un poquito con la diferencia que hay entre lo que son las señales de lo que es el paso del tiempo natural. Es decir, lo que se puede presentar en una persona por lo que es el envejecimiento normal, ¿no? Del ser humano. Esto contiene esas señales de advertencia de esta enfermedad. Recuerda que cada persona va a experimentar una o más señales diferentes. Puede ser, si tú notas cualquiera de ellas en ti o en algún familiar o persona cercana que conozcas, consulta a un especialista de manera inmediata para que chequen, descarten o confirmen y puedan empezar tempranamente un diagnóstico. Quiero hablar de este tema porque he visto muchas personas que de repente preguntan que si no tendrán la enfermedad porque se les está olvidando esto, aquello, que realmente, como les comentaba, tenían que ver con lo que es el envejecimiento normal. Y bueno, la pregunta primera sería, ¿qué cambios en la memoria son típicos de la enfermedad del Alzheimer y cuáles serían más bien relacionados con lo que es la edad, ¿no? Una señal del envejecimiento normal. Y bueno, una señal común en el Alzheimer, sobre todo en lo que son las etapas tempranas, es olvidar lo que es la información recién aprendida, lo que acabas de aprender. Se le pueden olvidar, por ejemplo, fechas o eventos importantes que son realmente algo importante para la persona o para la familia. También te van a estar pregunte y pregunte, ojo, la información repetidamente. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta un poquito porque muchas veces nos pasa que platicamos algo y luego volvemos a platicar lo mismo, etcétera, en diferentes días o en diferentes momentos. Cuando son señales del Alzheimer, estás hablando con la persona y te lo va a preguntar y te lo va a volver a preguntar dentro de la misma plática, en el mismo lapso, y te lo va a volver a preguntar en ese mismo lapso, ¿ok? Bueno, necesitamos, obviamente, las personas que tienen Alzheimer, perdón, van a necesitar ya a lo mejor algún tipo de herramientas o de sistemas para poder mantener las actividades de su vida. Van a tener que empezar a poner notas, van a tener que poner alarmas, se van a dar cuenta que hay veces que de plano se les pasa completamente, pero completamente y no recuerdan ni siquiera que se les pasó hasta que alguien les reclama o les pregunta. También van a tener que llegar inclusive a apoyarse con familiares para poder hacer cosas que quizás antes podían hacer solos. Cuando estamos hablando de los cambios típicos relacionados con la edad, pues bueno, te puedes olvidar de vez en cuando de algún nombre, ¿sí? De alguna cita, inclusive puede ser un nombre de alguien cercano, ¿no? Que ya sabes cómo se llamaba mi sobrino, cómo se llamaba el hijo de fulana, pero después te vas a recordar, o si alguien te lo recuerda, te cae el 20 y dices, sí, se llamaba así. Se puedes acordar de las cosas más tarde o incluso, como te decía, con una pequeña introducción al tema que alguien te dé, te va a regresar a ti toda la información. La siguiente pregunta sería, ¿qué dificultades se pueden tener en los procesos cognitivos? Cuando estamos hablando de las personas que padecen Alzheimer, pues van a presentar ya dificultades para planificar, para resolver problemas, es decir, inclusive hasta, ya no hablemos de un plan de trabajo, hasta para poder organizar una fiesta en casa, por ejemplo, todo esto se va a ver afectado. Van a tener, obviamente, dificultades para trabajar ya con los números, con eso se van a venir dificultades para manejar las cuentas mensuales o inclusive alguna tarea que repetidamente han venido haciendo con anterioridad, ahora ya no les va a poder ser, ya no van a poder hacerla, ya no van a poder realizarla, ¿no? También van a tener problemas con la concentración. Y por todo esto les va a costar o les va a llevar más tiempo hacer las cosas que antes. Cuando llega la edad, con los cambios de la edad normal, tú puedes tener errores, sí, cuando sumas, cuando restas, un poquito se complican esos procesos cognitivos, pero lo vas a poder corregir y vas a entender la suma, vas a entender la resta. De repente vas a tener algún error a la hora de hacer la suma, quizás de cálculo y eso, pero vas a entender, por ejemplo, lo que es el contexto de la operación. En la organización de la fiesta, igual, a lo mejor son muchas cosas, ya tus procesos cognitivos son más lentos, pero las puedes planificar, las puedes organizar escritas y llevar a cabo
que quizás te lleve un poquito más de tiempo, pero todo esto lo vas a poder realizar sin ningún problema. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué dificultad puede tener un paciente para desempeñar tareas habituales en lo que es la casa, el trabajo o el tiempo libre? Cuando la persona con Alzheimer ya está presentando síntomas, pues va a tener dificultad de completar las tareas cotidianas, ya no va a poder resolver, como habíamos dicho, administrar presupuestos, recordar reglas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Ciertas reglas de trabajo o cuando estás jugando algún juego de mesa o algo, ya no se va a acordar de las reglas o inclusive de cómo se practica el juego, por ejemplo, ¿no? También se va a perder quizás cuando va hacia casa, que es un camino que todos los días toma y ahora se va a perder, va a tener muchas dificultades para recordar ese camino, en ocasiones va a empezar a tardar más para llegar. Cuando es un paso normal de las personas normales relacionadas con la edad, pues a lo mejor tiene que ver un poquito con lo que es la función en cuanto a lo que es la familiaridad de las cosas. Por ejemplo, yo te voy a llegar y te voy a explicar cómo funciona un teléfono actual, que quizás tú ya no estabas familiarizado de utilizar y te va a costar trabajo quizás entender ahora, ¿no? A qué te está diciendo, cómo se te está explicando que funcione. Eso puede ser que te suceda, pero estamos hablando de que eso está más relacionado con el miedo a picarle, a que se vaya a descomponer, a que se vaya a dañar, a que muchas veces hasta nos damos por vencidos, decir, no, es que esto está muy complicado, mejor no. Eso sería algo normal con la edad, pero al final del día puedes hacer las cosas poco a poco y con la práctica lo podrías aprender. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ven afectados con la desorientación, por ejemplo, con el tiempo también? Entonces, las personas con Alzheimer, como habíamos dicho, van a olvidar las fechas, las estaciones, el paso del tiempo. O sea, ahí es donde nos podemos ubicar un poquito más en este contexto realmente del Alzheimer. Yo no sé qué es invierno, yo no sé qué es verano, no sé si ya viene la Navidad, porque ni siquiera sé que ya es invierno o que ya llegó el invierno, por ejemplo. No voy a saber en dónde estoy o qué está sucediendo en otro lugar, en otro momento. Es decir, tú me lo platicaste, pero no acabo de entenderlo. Necesito más estar ahora en el entorno y en el presente para poder entender un poquito más las cosas. Antes las tareas, como te decía yo, puede ser que hayan sido fáciles. Ahorita ya no puedo hacerlo. Explicarle a alguien hacia dónde ir, por ejemplo, si tienes que llegar a casa de una persona a la que no habías ido antes y yo te explico cómo llegar, puede resultar muy, muy difícil o casi a lo mejor en ocasiones ya imposible que funcione. La persona muy probablemente ya no va a llegar, ya no va a entender cómo hacerlo. En los cambios típicos de la edad, pues bueno, te puedes confundir de repente con el día de la semana, e inclusive no tienes que estar tan mayor de edad para que nos pase, ¿no? Que de repente no sabes si es lunes, si es martes, pero ves el calendario, lo recuerdas y recuerdas el contexto de lo que estás haciendo. No te vas a perder tanto en el tiempo como el que no sabe ni siquiera qué es invierno. La siguiente pregunta es, ¿qué dificultad se puede tener para comprender imágenes y símbolos visuales que se están relacionando con el medio ambiente? Esto es importante, ¿por qué? Porque deja la parte que a lo mejor ya no vas a ver. Una letra es un símbolo, ya no vas a entender lo que esa letra es, qué significa o cómo está armando la palabra, por ejemplo. Ya no las vas a estar reconociendo. Y también te puede suceder que ya no reconoces lo que son las señales del tráfico o los letreros en la calle. Por eso hay mucha gente que se pierde, ya no sabe qué está haciendo o se va a cruzar la calle, que no está entendiendo ahí que tiene que esperar el semáforo, este tipo de señales que está haciendo o los que son los contrastes de los colores, por ejemplo, en los semáforos. Para esta persona ya va a ser muy difícil poder procesarlo. Entonces, obviamente se le va a dificultar tareas como manejar, va a tener tendencia a perderse, hay que tener cuidado con él, ¿no? Porque no va a saber exactamente hacia dónde dirigirse o qué acción tomar. Si del letrero ya no va a saber qué acción tomar, qué le está diciendo al letrero. En los cambios típicos relacionados con la edad, pues bueno, va a tener más bien que ver todo esto con problemas de la vista, es decir, no veo el letrero porque pues ya tengo, no sé,
principios de cataratas o algo de este tipo, pero no porque no entiendo los símbolos, no alcanzo a leer porque me hacen falta lentes, pero bueno, se pueden resolver de una manera muy diferente. La siguiente pregunta es, ¿qué problemas pueden tener con las palabras, que ya lo mencionamos ahora un poquito, o con lo escrito? Y como habíamos dicho, pues el escrito ya no van a empezar a entender lo que son las letras, todo este tipo de cosas, pero cuando estamos hablando de palabras habladas, por ejemplo, también van a tener dificultades para llevar una conversación en flujo, para poder seguir lo que se está diciendo, para poder entenderla y, por supuesto, para poder participar en ella, porque si no están entendiendo muy bien de qué se trata, para participar en ella les va a ser difícil. Van a estar, como comentábamos hace rato, repitiendo quizás en varias ocasiones lo que se está diciendo, de repente se van a quedar en blanco. También de repente nos pasa, ¿no? Que decimos, ¿qué estaba yo diciendo? Pero alguien te dice, estabas hablando de los zapatos. Sí, y te recuerdas de toda la idea. En este caso, no, en este caso se van a quedar en blanco, no van a tener idea de lo que decían y para que agarren el hilo nuevamente les va a costar mucho trabajo o simplemente ya no lo van a poder retomar. En ocasiones no van a saber dónde pusieron la comida, por ejemplo, este tipo de cosas, y para decir de dónde estaban las cosas se le va a dificultar, ¿no? Ya no van a recordar cómo se dice refrigerador en ese momento, pero quizás te lo describan, te van a decir, las puse la comida en el lugar que está frío. Y entonces dices, bueno, ese es el refrigerador, porque no está encontrando la palabra correcta. En los cambios típicos de la edad, pues en ocasiones puedes tener dificultad para encontrar la palabra exacta para hablar, pero más tarde la puedes recordar, ¿no? Puedes decir, ¿cómo es esto? O sea, tú lo vas a hacer preguntando, ¿cómo se llama esto? Es que no encuentro la palabra, es algo que es así, así. Te van a decir la palabra, ándale, a eso me estaba refiriendo. Es diferente, ¿ok? En el otro momento ya la persona no entiende qué palabra debe de usar para referirse a lo que es, por ejemplo, un refrigerador, como en este caso, ¿no? De este ejemplo. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede con el razonamiento, con el buen juicio? Bueno, las personas con Alzheimer van a experimentar cambios con ese buen juicio para tomar decisiones. Puedes gastar mucho dinero a través, por ejemplo, del telemercadeo, de todo este tipo de cosas. Pueden estar descuidados, no se van a bañar, no se van a arreglar o no van a combinar adecuadamente la ropa. Ojo, no estoy hablando de un estilo de moda, estoy hablando de que quizás se van a poner para salir al frío del invierno unas bermudas con unos calcetines, pero con unas chacras, o sea, totalmente sin proporción, vamos, en cuanto a lo que es la temperatura que hay afuera o este tipo de detalles, ¿ok? Pueden invitar a su casa, por ejemplo, y vivir a alguien que ni siquiera conoce, ¿no? Ese tipo de cosas es totalmente una falta de juicio. En los cambios típicos de la edad, sí puedes tomar una decisión mala de vez en cuando, como a cualquiera nos puede pasar a cualquier edad. Quizás acá pues ves algo, como decíamos, en los telemercadeos y dices, mira, eso está padre, y hablas y luego te estafaron, pero ya no te vuelve a pasar porque ya te pasó una vez. En el otro caso sería constante, ¿ok? ¿Y cómo afecta, por ejemplo, las actividades sociales o de trabajo cuando tienes Alzheimer? Pues bueno, vas a perder la iniciativa para llevar a cabo pasatiempos, actividades sociales, proyectos de trabajo, por ejemplo, lo que son deportes, ¿no? Tampoco vas a entender qué está sucediendo en el partido, qué está sucediendo en la vida, por ejemplo, de tu equipo favorito, como comentábamos, para jugar tus pasatiempos, todo este tipo de cosas, ya no lo vas a entender muy bien y por lo tanto vas a comenzar a evitar estas actividades, ya no las disfrutas, ya no entiendes las pláticas y además te vas a angustiar por estar inmerso en esta falta de comprensión. Entonces vas a empezar a evitar ese tipo de cosas. En los cambios típicos relacionados con la edad, más bien te puede suceder esto porque ya estás cansado, porque a lo mejor las obligaciones del trabajo te cansan y llegas a tu casa y lo que quieres es dormir, ya no quieres salir, pero no es porque te confundas o te angusties. Quizás también, por ejemplo, digas, es que ya no quiero ir a trabajar porque ya estás cansado de todo el tiempo que has trabajado en tu vida. Es diferente. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede ver afectado el humor o la personalidad? Y ya sabemos que cuando tienes Alzheimer, el humor y la personalidad van a cambiar, de repente van a estar sospechosas porque alguien les escondió las cosas o confundidas, de repente se van a deprimir, pueden tener miedo, pueden estar muy ansiosas, se pueden empezar a enojar o hasta llegar a la agresividad, ¿no? Que lo sacas de su ambiente o si hay mucha gente, todo ese tipo de cosas. En los cambios típicos de la personalidad
pues bueno, lo que va a suceder con las personas es que pueden volverse como que tienen sus manías, ya sabemos, las cosas se tienen que hacer así y si yo llego a hacerlas diferente me voy a molestar porque estás haciendo las cosas distintas a como yo las hago, ¿no? Ya tengo mi rutina, ya sé cómo hacerlos y además creo que así se debe de hacer siempre. Y ya para que me cambies de idea, pues va a ser un poquito difícil, ¿no? Entonces eso es lo que podría pasar con la edad. Y bueno, ¿qué pasa si encuentras estas señales o empiezas a observar estas señales? Como habíamos comentado, hay que ir a un diagnóstico, se tiene que programar inmediatamente una cita con un médico, porque este diagnóstico temprano va a facilitar el tratamiento adecuado para aliviar estos síntomas y para ayudar a mantener el nivel de independencia de la persona por más tiempo. Es para él, para su autonomía, para su dignidad y para ti, para tu descanso y para que puedas ejercer mejor tu papel de cuidador. Y muchísimas gracias, espero que este tema les haya interesado y les haya ayudado también. Nos vemos la próxima semana, que tengan muy bonito día. Hasta luego.